Bueno, está Alejo Rodríguez con nosotros, que siempre nos explica, especialista en recursos humanos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No es la primera ni la última vez que vendrá, porque hay que entender demasiado y él es el especialista en esto. No, y aparte viene bien porque la gente tiene como muchas preguntas a propósito de típica ley nueva, reglamentación nueva, independientemente después las cosas con las que uno puede acordar o no. Exacto. Pero en definitiva es lo que, digamos, el gobierno ha decidido y se ha votado. Y entonces... Bueno, y entonces empieza a llevarse a la práctica y vamos a empezar a ver todo lo que se viene discutiendo hace tanto tiempo y hace tantos meses en todo este punto de nueva legislación, modernización de la legislación y ahora con esta reglamentación comienzan a llevarse a la práctica cosas y vamos a empezar a verlo. Los trabajadores, las empresas también tienen su rol, los sindicatos también lo tienen y el Estado también tiene que ajustar algunos sistemas para que esto empiece a suceder. En la práctica, los recibos de sueldo van a tener una modificación. Vi algo con unos gráficos. Sí. ¿Qué es lo que vamos a tener de nuevo cuando recibamos el recibo de Bueno, sueldo? primer ejemplo de qué modificaciones vamos a ver, el recibo de sueldo, Sí. ¿no? Eso tan esperado que lo obtenemos todos Vamos a los buscar. meses. Esperamos el sueldo primero, después vamos a Exacto. buscar el recibo. Queremos ver que el número... Bueno, hasta ahora los recibos de sueldo te marcaban tu salario bruto con todos los descuentos de ley, más descuentos sindicales, etcétera, y el salario neto, lo que iba a tu bolsillo. Bueno, ahora se le suman dos secciones. Una primera sección que marca el costo laboral que el empleador tiene por pagarte ese sueldo. Sí. Y deja muy claro la diferencia que hay entre lo que paga ese empleador, un número X, Sí. y lo que llega a tu bolsillo. Sea por los descuentos que vos tenés o por las contribuciones o aportes patronales que él tiene. Y una tercera sección para los que somos más visuales, que básicamente plantea esos números, pero en un gráfico, en el famoso gráfico de torta, ¿no? Como ver una torta desde arriba, las distintas porciones, Sí. y qué va a cada cosa. ¿Esto garantiza algo que trajiste a colación vos el otro día con el abogado laboralista? ¿Garantiza que el aporte esté realmente hecho? Porque sabemos que una de las grandes... Bueno, no, a priori no. priori. Digamos, va a estar en el recibo, más no sabemos si realmente el aporte está hecho. Como todo, hecha la ley, hecha la trampa puede continuar. Ahora, sí, es muy buen punto. Es decir, todas estas herramientas, las del recibo, las de las licencias médicas ahora con receta digital, exacto. Cada una de estas prácticas que se empieza a llevar en el día a día, todo depende de cómo es comunicada y cómo es utilizada por el empleador y si se cumple o no se cumple. Es decir, el control de todo esto Sí. sigue siendo fundamental para que se cumpla y para el mercado laboral argentino, ¿no? Perfecto, para el buen funcionamiento. Alejo, ¿qué puntos ves positivos y qué puntos ves negativos en la nueva ley, en la nueva norma? Mira, es un tanto difícil y cada uno puede tener su opinión porque son muchos los cambios. Y aparte porque que trae también no la se ejecutó, legislación. ¿no? También hay que esperar a ver qué sucede, ¿no? Totalmente de Lo acuerdo. digo a Pero priori. a priori uno puede decir, y mirá, la modificación que hay en cuanto a, o la aclaración que hay en cuanto a los ítems que son incluidos en una indemnización laboral, sea por un juicio o por una conciliación laboral y demás, bueno, uno puede decir, las indemnizaciones que se van a cobrar a futuro, en principio van a ser menores que las del año pasado. ¿Por qué? Porque quedan ítems por fuera, ya queda claro en la ley que aguinaldo, vacaciones proporcionales, bonos, digamos, muy esporádicos, ya no son parte de la base indemnizatoria. Okay. Pero ahora, vos eso lo podés ver negativo, también lo podés ver positivo. Digo, a mediano o largo plazo, esta cuestión de tener menos presión para el empleador, de contratar y de despedir, puede generar cierta dinámica adicional en el mercado laboral. Puede pasar. La intención, Monse, es esa. La intención es esa. Yo siempre entiendo que es más aspiracional o de deseo lo del gobierno. Después, obviamente, como empleados, porque la verdad que yo al menos lo miro siempre de ese lado y conociendo más empleados que empleadores, claro. Uno dice, la verdad es que si va a ser más fácil despedir y va a ser más barato en realidad, porque no más fácil, más barato, a mí no me estaría convenciendo que sea un punto a favor de los empleados. Ahora, que la indemnización pueda ser en 12 cuotas,
eso tampoco puede ser bueno, porque vos el dinero muchas veces que en un despido, que digo, siempre están en su derecho en despedir, mismo en cerrar empresas, pero siempre pagando hasta el último peso, a vos se te licúan 12 cuotas. Vos ese dinero a veces lo invertís y tenés un rédito, en 12 cuotas se va a hacer más dificultoso. Digo, Totalmente, y más con el cuidado que hay que tener un país tan inestable como históricamente inflacionario como el nuestro. Ahora, podés ver los puntos malos o con cierta incógnita de qué va a pasar con esto, pero también podés ver los puntos buenos. Digo, la última ley de contrato de trabajo se determinó en 1974, la última reglamentación en 1976, y a partir de ahí, cómo cambió el mundo, cómo cambió las costumbres culturalmente. Te pongo un ejemplo. La modificación que hay en cuanto a las vacaciones. Ahora vienen las vacaciones de invierno. Ya se venía dando que el argentino se tomaba vacaciones partidas fuera del periodo 1 de octubre al 30 de abril. Bueno, entonces, la legislación que hace, en algunos casos se adapta a la realidad para dejar esto ya normado de alguna forma, y en otros casos empuja un poco o, bueno, transforma un poco la realidad. La transforma hacia una modernización, flexibilidad y mayor transparencia. Yo creo que en algún punto establece cosas que están establecidas a de facto, ¿no? Porque como que nosotros, esto decís, uno por ahí con su empleador, hay que ver qué empleador, pero por lo general esto, decís, bueno, yo me tomo una semana ahora y me guardo una semana. Claro, lo que pasa es que las empresas chicas, en donde yo hablo con el director de recursos humanos como si me tomara un café todos los días, o con el dueño a lo mejor de la empresa, es una cosa. El problema es qué pasa con las grandes empresas, multinacionales. Con multinacionales, es decir, difícilmente yo le puedo decir, che, Ale, mirá, ¿te copa si me tomo una semanita fuera de las vacaciones? Porque a los chicos al final... Y vos por ahí me decís, sí, no hay ningún problema. El problema es que cuando hay una estructura importante es más difícil. Bueno, obviamente la legislación, la ley tiene que proteger esa diferencia de poder, que creo que es lo que vos estás mencionando, David, en cuanto a el supervisor, el gerente y el trabajador cuando hay un mutuo acuerdo. Bueno, esto se establece en mutuo acuerdo. Mirá, hay diferencias de poder en esa conversación. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Me parece que hay muchos puntos que esta nueva ley trae para llevar a la práctica con cierto detalle, que es lo que hace la reglamentación, y balancear un poco esa diferencia de poder. Pero va a seguir existiendo. Entonces, en última instancia, va a seguir dependiendo o del control que haga el Estado o de la buena voluntad de las pymes y de las multinacionales. Ahora, a ustedes los pusieron a estudiar, supongo, ¿no? Digo, ustedes también es un trabajo extra o un desafío el tener que ver la letra chica, porque son ustedes los que en cada... Bueno, vos como por ahí como asesor, vos trabajás en una empresa... Una consultora, Una consultora. Bueno, digo, las empresas deben estar bastante inquietos también para no mandarse, lo voy a decir así coloquialmente, mocos a la hora de tomar ciertas determinaciones. Sí, sí, totalmente. Hay un cambio muy fuerte, de vuelta, para los trabajadores en cuanto a, bueno, a ver qué viene. Entender lo que se viene, los cambios, ser curioso. Para el empleador y los equipos de recursos humanos hay adaptaciones administrativas en cuanto a payroll, es decir, al pago esto de los salarios, las licencias. Hay que acomodar los procesos, eso va a llevar un tiempo. Se reglamenta ahora, pero hay un espacio de 120 días también para poder acomodar todo esto. Para los sindicatos en cuanto a, bueno, todas las negociaciones, nuevas negociaciones de los convenios colectivos que ya vencieron hace muchos años, eso también va a suceder. Y para el Estado, como decíamos antes, en cuanto a los sistemas y al control que tienen que llevar, ¿no? Ahora ARCA pasa a ser un centro de servicios muy particular para la registración laboral y los controles que lleva. Tengo dos preguntas a propósito de eso. ¿Crees que se va a blanquear más trabajo o todo lo contrario? Y lo segundo, una de las preocupaciones es de qué modo, si hay la creación de una caja privada o financiera donde van a aportar las empresas, se va a financiar el sistema previsional. Que dicho sea de paso, necesita una reestructuración mundial, pero digo, no sé si es esta. No, no, seguro. Esta en particular trae el Fondo de Asistencia Laboral, que tiene que ver más con las indemnizaciones y que la contribución del trabajador lo toma desde ese sistema. A mí me parece que es una buena práctica. De nuevo, vamos a ver cómo funciona finalmente. Y yo soy optimista en cuanto a que estos cambios
debieran generar cierto dinamismo mayor en el mercado laboral argentino para que haya mayor formalidad. La mayor formalidad trae obviamente más recaudación por un lado, pero también trae esto, ¿no? Que el empleado pueda hacerse de beneficios y de derechos que están digamos, cubiertos, contemplados en la ley y que debieran pasar. Yo creo que eso va a suceder y me parece que también el mercado, los mercados financieros están viendo esta reglamentación y este nuevo dinamismo con buenos ojos. Bien, habrá que ver también el tema de la litigiosidad, que ayer no se me costaba decirlo, pero hablábamos con algunos abogados y decían, esto pues también está... Me parece que la reforma va enquistado a ciertos patrones que han instalado también desde el gobierno. Uno de ellos es la cantidad de juicios laborales, que muchos dicen que es bajo, que es un 2.3 sobre toda la masa de empleo formal, que no es significativo, y en contrapartida algunos abogados nos decían, la verdad es que esto va a llevar, cuando esté en práctica ya, bueno, algunos vericuetos que vamos a empezar a ver y vamos a decir, che, mira, esto va a aumentar la litigiosidad. Lo digo una vez mal, una vez bien y una vez mal. La cantidad de litigios. La cantidad de juicios laborales, la industria del juicio laboral. Bueno, ¿cómo ves esa parte? Que no es tuya puntualmente porque justamente tiene que... Exacto, no, seguro. Mirá, de nuevo, lo vamos a ver en la práctica ahora. Esto baja esa cantidad, no lo sabemos. Okay. Hace que eso represente una presión económica para los empleadores menor, sí, definitivamente. Hay ciertas normas ahora, ciertas reglas que juegan a favor de las empresas, de las pymes, del empleador, del empresariado, si querés ponerlo, para que haya menos costos de salida, menos costos de entrada. Y menos costos de salida te debe dar un campo más... Terreno fértil, sí, debiera ser un terreno fértil. Debiera, al menos. En la teoría, y esto es no poniéndose del lado de nadie, sino tratando de estar siempre más o menos equilibrado, en la teoría, la dinamización de si es fácil despedir, yo te saco, pero si también es fácil, genera fácil contratar, se supone que en la teoría debería justamente, bueno, el empleado que es despedido, saber que a lo mejor no pasa más de un par de días y ya tiene la posibilidad de otro trabajo. Eso sería en la teoría. Y sería ideal, digo, si es que hay gente, porque hay gente preocupada por la facilidad que van a tener ahora las empresas de poder despedir a alguien. Pero insisto, si eso va acompañado de una contrapartida de la facilidad de contratación, debería generar una instancia, digamos, de dinamismo de la economía que ojalá se dé. Y ojalá se dé y podría generarlo en la medida en que otros grandes factores más macroeconómicos de la Argentina empiecen a suceder o sigan sucediendo y mejoren, ¿no? Sí, porque no depende solamente del factor digamos, legal en el términos de contratación o despido, sino también de la dinámica de la economía, ¿no? Bueno, soy un poquito más escéptica, veremos en diciembre por ahí que... No, pero está bien, hay que dejar correr, porque también hay prueba y error. Porque también se pueden hacer ajustes. El tema es que hay que tener la voluntad política para saber, che, tiramos esto a la cancha. ¿Funciona, no funciona? Hagamos ajustes. Y ahí vuelvo a lo que te decía, David. ¿Había que hacerlo? Yo creo que sí, definitivamente pero que era no haya necesario. Una regulación, por ejemplo, del teletrabajo. O sea, que, digamos, yo no puedo entender la buena voluntad de ayornar una ley que es obsoleta, que es vieja y me parece bien, cuando no tenés una normativa, por ejemplo, para el teletrabajo que irrumpió de manera con la pandemia, que ya es una realidad, que por eso el microcentro ya no es un lugar donde las oficinas albergan gente. Digo, que no se haya puesto hincapié en cuestiones como esa, me hace pensar que no es modernizar, sino flexibilizar. Pero, Monse, vos me decís, mira, ¿fue una oportunidad perdida para muchos títulos? Sí. Okay. La licencia por paternidad, la ¿también? Licencia por matrimonio, la licencia por un ser querido que haya fallecido. Digo, hay ejemplos, si querés ponerle del primer mundo, de Europa, que vos decís, che, podríamos haber tomado esto como ejemplo y implementarlo acá para el bienestar del empleado sin impactar económicamente, si querés, al empleador, se podría haber hecho. ¿Se perdió esa oportunidad? Sí, lo que pasa es que el mundo de hoy desafía, y sobre todo el mundo laboral, lo sabés como hombre de recursos humanos, hoy, y esto le voy a robar una frase a Noah Harari, habla de que ya no solamente somos por lo que trabajamos, porque antes era una cuestión identitaria, yo soy médico, yo soy periodista, hoy, con el impacto de la inteligencia artificial, hasta te preguntás, ¿quién sos? Entonces él habla de que cada 5 o 6 años
el mundo ya cambia y a lo mejor esta ley termina siendo obsoleta en 2 o 3 años. Mucha más rapidez, pero eso ya te firmo que eso va a pasar. La rapidez del cambio, sea en el mercado laboral, en general, en la vida, a nivel cultural, que se está generando y con las nuevas tecnologías y con las nuevas generaciones también. Digo, no solamente hablemos de las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones traen nuevas expectativas, nuevas exigencias y esto que vos decías, che, yo trabajo, pero ¿trabajo para qué? ¿Trabajo para un sueldo o trabajo para estar bien y para vivir bien? Entonces ahí cambia un poco la mirada, empiezan a buscar lugares, como yo los llamo, aquellos lugares para prosperar en la vida y si no los encuentran, renuncian y se van. Entonces todo eso está pasando y con una velocidad mucho más inusitada, está pasando, pero digo, no, digamos, es lindo en la teoría, pero no desollamos a la gente que realmente trabaja para vivir, porque digo también la informalidad, la informalidad que hay en este país y la cantidad de gente que no es que tiene un propósito, sino que lamentablemente sí tiene que llegar a fin de mes, y la informalidad del trabajo, digo, que esto sea realmente un terreno para que esa informalidad empiece a blanquear gente que pueda vivir mejor. Por eso, es linda la filosofía, pero hay que comer. Por eso, porque la normativa tiene que acompañar, digamos, todos los estratos. Es decir, desde el tipo que trabaja en tecnología y a lo mejor labura en tecnología de avanzada, como el tipo que hasta ahora está haciendo una changa, claro, está haciendo una changa en la esquina. O sea, tiene que haber un acomodamiento en términos legales para todo el arco laboral, ¿no? Bueno, Ale, te dejamos para que vayas a estudiar un poquito más. Dale. Estudio todos los días. No lo dudo. Sí, seguimos. Gracias, un placer como gracias siempre. a ustedes. Gracias por estar.